Hola, ¿cómo están? Me llamo Roxana Ramos y en esta ocasión les hablaré sobre la identidad y la teoría de las relaciones objetales. ¿Qué es identidad? Se puede definir como un conjunto de pensamientos, valores, recuerdos, entre otros, que constituyen la personalidad, el carácter, el modo de vida y la forma de actuar de un individuo, siendo un concepto complejo, ya que la identidad de una persona se conforma y se va transformando en un continuo proceso de adaptación al medio y a la cultura que lo rodea. Es por ello que la identidad está vinculada no solo con los procesos cognitivos propios, sino a la memoria, a los discursos de dominio de la sociedad y a un complejo armazón de las relaciones personales que van tejiendo la afiliación de cada individuo. Freud intentó acercarse al concepto con su teoría de conflicto entre las fuerzas intrapsíquicas, el yo como la identidad, el ello como el placer y el superyo como la moralidad introyectada. Estas eran fuerzas que luchaban entre sí para la supervivencia del individuo. Se creía que el ser humano quería mantener su status quo en la Tierra y la supervivencia de las fuerzas fragmentadas definían quiénes éramos nosotros y cómo nos enfrentábamos al mundo. Freud estudia a ese yo en sociedad y así el concepto de identidad comenzó a estudiarse más ligado al estudio de las masas o al grupo a los grupos sociales. Se entendía que cuando el ser humano se unía y formaba grupos, emergía una identidad nueva que los cohesionaba. Y la psicología social y las organizaciones comenzaron a emerger como una nueva realidad. A su vez, en cuanto a las relaciones objetales, en el psicoanálisis, el objeto es todo aquello que no es el yo. Puede ser una persona como un familiar, una parte de una persona o la imagen más o menos distorsionada de ella, pero siempre se dice que es una persona. Entonces, el objeto deja de ser impersonal y reemplazable para volverse intensamente personal, ya que no es el objeto de una pulsión, que es el requisito para obtener placer, sino un objeto de amor o de odio que el yo busca para encontrar respuestas a sus necesidades de relación. Y una vez encontrados, estos sentimientos quedan tan ligados a ese objeto específico que solo a través de un duro y difícil trabajo de duelo podrá abandonarlo y volver a colocarse en las condiciones que permitirían una nueva elección. De esta manera, una relación objetal es la representación de ese objeto para el yo y la vinculación hacia el mismo. La teoría de Melanie Klein establece que el sujeto se relaciona con el medio a partir de las sensaciones e impulsos que siente y proyecta sobre los objetos de su impulso. Las relaciones con dichos objetos generan huellas permanentes que marcarán la futura relación con otros, internalizándose las experiencias de vida y originándose en base a ellas la estructura psicológica del sujeto. Así, la configuración psíquica de una persona estaría basada en cómo se ha relacionado y cómo ha internalizado la interacción con dichos objetos, y así el individuo se desarrolla en base a ello. Es decir, que los aprendizajes pasados tienen mucha importancia para la teoría de Klein, a diferencia de la corriente biológica de la época que defendía lo esencial de los genes. Entonces, la teoría de las relaciones objetales puede verse según lo definamos como un capítulo de la teoría psicoanalítica freudiana o como una de las versiones contrastantes de la teoría psicoanalítica que existe en la actualidad. Una forma de definir la teoría de las relaciones objetales
es afirmar que ésta pretende dar cuenta de cómo la experiencia de la relación con los objetos genera organizaciones internas perdurables en la mente. Es decir, se trata del desarrollo, como sus últimas consecuencias de la hipótesis de que las estructuras psíquicas se originan en la internalización de las experiencias de relación con los objetos. Obviamente existe una interacción entre la internalización de las experiencias de relación y la actualización de las estructuras relacionales internalizadas, encarnándose en nuevas relaciones que a su vez serán internalizadas. La teoría de las relaciones objetales rompe desde un comienzo con la teoría de las pulsiones, al destacar otras motivaciones del ser humano, no relacionadas con la búsqueda del placer impersonal, sino de las necesidades de relación, altamente personales. Es por ello que Feyerabend afirma que la libido es esencialmente buscadora de objetos y no de placer. De esta manera, Winnicott distinguió entre las necesidades del ello, es decir, los deseos pulsionales, y las necesidades del yo. De estas últimas afirmó que no es adecuado decir que se gratifican o se frustran, ya que nada tiene que ver con la búsqueda de placer como descarga, sino que simplemente se encuentran respuestas en el objeto o no la encuentran. Las necesidades incluyen anhelos tales como el ser vistos, reconocidos o comprendidos, o el de compartir la propia experiencia subjetiva con otro ser humano. Cuando éstas no encuentran respuesta, la reacción emocional del sujeto no es de frustración, sino de vacío y desesperanza. Mientras que cuando sí la encuentran, lo que surge no es una experiencia de placer, sino de armonía y plenitud. El reconocer la importancia esencial de estas necesidades de relación objetal no supone en absoluto ignorar la vigencia de los deseos pulsionales, que son los sexuales y agresivos. Estos existen, no cabe duda, pero en condiciones normales solo se manifiesta en el concepto de relaciones altamente personales. Por ello, la norma en el deseo sexual como parte del amor objetal y el deseo agresivo como parte del odio objetal, ambos indisociables de las personas a quienes se dirigen. La lujuria y la ira interpersonales solo se manifiestan en situaciones de descomposición de la integridad de la personalidad que permiten la operación de esos mecanismos disociados que buscan del placer a los que Freud denominará pulsaciones. El vínculo analítico oscila, como todas las relaciones humanas, entre los polos representados por la objetividad del otro, tomando como un objeto a conocer, explicar, manejar o explorar, y el encuentro intersubjetivo. Los pacientes llegan a tratamiento porque en su vida personal las relaciones se han deshumanizado, objetivándose, al punto de llegar a tratar a los demás seres humanos como cosas, a ser utilizados para su propia conveniencia o placer. Esta degradación de las relaciones alcanza también al medio ambiente no humano, que pasa a revestir características inanimadas y al propio ser, que se despersonaliza y desvitaliza, llegando a tomarse en algunas de las patologías más graves, en una grotesca caricatura mecánica de un ser humano. Lo mismo ocurre con la historia, que pierde su vitalidad transformándose en un pasado muerto, solo susceptible de actuar como una causa mecánica e impersonal de un presente absolutamente determinado.
De esta manera, Klein establece que a lo largo del desarrollo del ser humano pasa por una serie de etapas en las cuales va desarrollando el yo y las relaciones en el entorno. Es decir, que establece la presencia de dos posiciones concretas en la infancia en que las relaciones objetales y las ansiedades derivadas de ellas van evolucionando hacia la integración del yo, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Además propone un momento de aparición de cada uno, pero no niega la posibilidad de que sujetos adultos sufran algún tipo de regresión o hasta fijación de alguna de ellas. Así, la posición esquizoparanoide estaría más vinculada al surgimiento de trastornos psicóticos y la depresiva a los trastornos neuróticos. La posición esquizoparanoide aparece con el nacimiento y tiende a durar como hasta los 6 meses de edad. En esta etapa, el niño no es capaz de identificar qué es el yo y qué no. Esto teniendo un pensamiento concreto y no siendo capaz de distinguir elementos integrales. Al no ser capaz de distinguir el yo del no yo, el niño no puede integrar la existencia conjunta de aspectos gratificantes y aversivos de un mismo objeto, con lo que reacciona identificando los objetos de forma parcial, haciendo que considera la existencia de uno bueno que le cuida y otro proyectando en ellos sus impulsos e intentos, siendo de esta manera el seno materno quien más afecte al niño, ya que puede amamantarlo, pero también puede frustrarlo. A su vez, por la existencia del objeto malo, el niño desarrollará ansiedad y angustia al creer que puede ser atacado y así poder desarrollar un miedo paranoide que también despertará instintos agresivos y sádicos hacia el objeto. Además, es frecuente la confusión y la angustia cuando no se sabe qué objeto se va a encontrar. Si el niño consigue introyectar el aspecto bueno de los objetos a través de la vivencia de más o mejores experiencias positivas que negativas, conseguirá formar un yo sano que le permita pasar a la siguiente posición, la cual es la posición depresiva, en donde después de los 6 meses de nacido, el niño madura y comienza a desarrollar más el yo y una capacidad de juicio sobre lo que es el yo y lo que no, siendo capaz de saber que los objetos son independientes de sí mismos. Se incorpora el aspecto bueno de los objetos, concretamente del seno materno, y el niño es capaz de integrar los aspectos agradables y desagradables de los objetos. Poco a poco se ha pasado a poder ver los objetos como un solo elemento que en ocasiones puede ser bueno y en otras malo. Así disminuye las pulsaciones agresivas y al observar que el objeto es un ente independiente, nace el miedo y la ansiedad ante la posibilidad de su pérdida. Así aparecen las angustias de tipo depresivo, que se añaden a las propias de la posición anterior. Nacen los sentimientos de culpa y gratificación hacia los objetos y empieza a aplicarse mecanismos de defensa como la represión de instintos y el desplazamiento. Asimismo, el complejo de Edipo, una de las teorías más controversiales en el psicoanálisis, habla que, según Freud, aparece a lo largo de la etapa fálica, alrededor de los 3 años de edad. Sin embargo, según Klein, este complejo es bastante anterior, apareciendo junto a la integración de los objetos parciales en un objeto total durante la posición depresiva. Klein considera que existe un complejo de Edipo después del momento en el que el niño es capaz de comprender que sus progenitores son individuos ajenos a él, observando que existe un vínculo entre ellos del que él no forma parte. El niño proyecta sus deseos en dicho vínculo, generando la envidia
y provocándole sentimientos ambivalentes al respecto. Posteriormente aparecerá el complejo de Edipo propuesto por Freud en el momento en el que se reduce la ambivalencia y se realiza la elección entre el deseo por un progenitor y la rivalidad e identificación con el otro. En el psicoanálisis se define una relación objetal como la manera en que el sujeto se relaciona con objetos, es decir, las personas. Así, tener como resultado una forma estructurada de la personalidad e identidad, además que imagina, fantasea y construye defensas psíquicas en base a dichos objetos, conociendo que esto se va desarrollando a medida que el niño crezca. Klein habla que esto se trata de vínculos y no pulsaciones como fuerzas biológicas quienes producen el desarrollo mental del niño. Generalmente la madre es la primera en obtener este vínculo, la cual es capaz de formar estructuras intrapsíquicas. Si la madre permite al niño expresar su yo en interacción con ella, éste podrá desarrollar todo su potencial libre de tener que acomodarse a los deseos o necesidades de la madre. Este niño, al crecer con su estructura psíquica bien configurada, podrá elegir libremente sus relaciones sin tener que adaptarlas a patrones inconscientes relacionales a sus primeros estadios de vida. El niño pasa por un proceso, los cuales son las posiciones, en donde se explica que la posición esquizoparanoide se trata de ansiedad, defensas y relaciones de objeto interno y externo, que Klein considera característica de los primeros meses de vida en un recién nacido y que en distinta medida persiste en la niñez y la adultez. Luego, a la edad de 6 meses, se manifiesta la posición depresiva, etapa donde el niño se desarrolla mentalmente, ya que es cuando el niño se percata y comienza a diferenciar el yo y lo que no es el yo. Según Freud, el complejo de Edipo se hace presente a los 3 años de edad, pero Klein habla que puede aparecer en esta etapa mostrándose celoso con su objeto por el mismo miedo de perderlo. La identidad y las relaciones objetales están vinculadas por el simple hecho de que estas relaciones pueden afectar de gran manera al niño si viene de un seno bueno o malo. Si hay un vínculo o un buen desarrollo mental emocional con su cuidador, el cual generalmente es la madre, en un futuro sus relaciones interpersonales serán complicadas, puesto a que, como se dijo anteriormente, buscará la forma de seguir patrones relacionales de manera inconsciente. Mientras que al tener estos vínculos o haber estado en un buen seno, el individuo será capaz de poseer relaciones interpersonales de manera libre. La aplicación de la teoría de las relaciones objetales es que todas las internalizaciones de relaciones con otros significativos desde el comienzo de la vida en adelante tienen diferentes características bajo las condiciones de máxima interacción afectiva y baja interacción afectiva. Bajo las condiciones de baja activación afectiva tiene lugar el aprendizaje cognitivo, orientado por la realidad y controlado por la percepción, influenciado por las disposiciones temperamentales, es decir, la reactividad afectiva, cognitiva y motora del infante, dando lugar a diferentes definiciones gradualmente evolutivas del yo y los otros. Estas definiciones parten de la percepción de las funciones corporales, la posición del yo en el espacio y el tiempo y las características permanentes de otros. Por otro lado, bajo las condiciones de actividad afectiva cumbre, sea de un modo extremadamente positivo, placentero o extremadamente negativo, doloroso, tiene lugar internalizándose específicamente
enmarcadas por su naturaleza diádica de la interacción entre el bebé y la persona que lo cuida, lo que conduce a establecer estructuras de memoria afectiva específicas con poderosas implicaciones motivacionales. Estas estructuras se constituyen esencialmente por una representación del otro significativo bajo la dominancia de un estado activo cumbre. La importancia de estas estructuras de memoria afectiva reside en que constituyen la base del sistema motivacional psíquico primario, en la dirección de esfuerzos por aproximarse, mantenerse o incrementar las condiciones que generan estados cumbres de afecto positivo o por disminuir, evitar y escapar de las condiciones de estado cumbre de afecto negativo. De esta manera se da por finalizado esta presentación. Gracias por su atención. Espero que les haya servido.